Aprovechando como todos los años cuando se reúne el jurado para el premio García Mercadal del colegio, el arquitecto invitado se presta a darnos una conferencia sobre su obra y este año seguimos con la misma tradición. Nos acompaña Antonio Cruz, arquitecto sevillano desde 1971 por las escuelas de Sevilla y de Madrid. Arquitecto que está con méritos sobradísimos en la vanguardia de la arquitectura española, que ha ejercido su labor profesional con una intensidad tremenda con su socio Antonio Ortiz, que no han descuidado tampoco su labor docente en España y fuera de España, y que han visto su trayectoria refrendada y en parte correspondida con premios de la entidad que vais a oír ahora. El Premio Nacional de Arquitectura, el Premio Ciudad de Sevilla, el Premio Ciudad de Madrid, el premio finalistas en 2 ocasiones del premio de la Fundación Mies van der Rohe y entre los últimos reconocimientos del Premio Andalucía de Arquitectura 2008 por la Estación de Ferrocarril de Basilea, que viene a premiar la obra de los arquitectos andaluces en el extranjero. ¿No es así? Viene a premiar las obras de los arquitectos andaluces en general. En general. ¿En España o fuera de España? Exactamente. Y también la medalla de oro de Andalucía por su trayectoria profesional. O sea, el palmarés es, como veis, extraordinario y de su calidad profesional y humana os vais a tener conocimiento directísimo porque lo tenemos aquí dispuesto a contarnos su obra reciente, la que tú quieras, Antonio. Muy bien. Tienes la palabra. Muchas gracias por tu Vale. generosidad, porque has tenido un día de una jornada muy, muy intensa y ahora como premio este último esfuerzo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues nada, muchas gracias al Colegio de Aragón por invitarme a formar parte del jurado de la obra construida de toda la región de Aragón y darme la oportunidad de estar con vosotros. Como me he levantado a las 5:30 de la mañana para llegar a Zaragoza a tiempo y hemos tenido un largo día de trabajo, pues bueno, la conferencia será relajada e iré hablando al tiempo que voy enseñando algunas obras y si veo que es un poco larga, pues pasaré alguna obra por encima, porque tampoco se trata en este momento ya de alargarnos demasiado. Yo creo que sí, exactamente. La charla que hoy voy a dar la he titulado Proyectos en Evolución, también en otros momentos que la di fuera de España la titulé The Life of the Buildings, un poco pues hablando, The Life of the Projects, haciendo un ir más allá de lo que todos conocemos, que es como la vida de los edificios. Todos sabemos que los edificios evolucionan durante su larga, a veces, vida. Y, sin embargo, yo también, aunque voy a enseñar algunos proyectos en los que trataremos de la evolución de los edificios, el final con el que remataré será hablando sobre proyectos que evolucionan incluso antes de que sean ejecutados. Como los tiempos hoy en día que dedicamos a los proyectos a veces son tan largos que nuevas necesidades, nuevas maneras de ver los problemas aparecen y debemos modificar los proyectos durante su propia evolución. Si a alguien le preguntara a qué corresponde este edificio, difícilmente reconocería en este edificio, en esta catedral renacentista, a la Mezquita de Córdoba. La diapositiva anterior también corresponde a la Mezquita de Córdoba, es la intervención cristiana que se hizo en el interior de la mezquita para adaptarla al rito cristiano y para sacralizarla. Cuando vemos la imagen de la cubierta, entonces podemos perfectamente apreciar lo que muchas veces se ha llamado
o se ha entendido como una obra bárbara o como una falta de respeto hacia la obra anterior, y que sin embargo es un prodigio de atención, de cuidado, de inserción de una nueva manera de ver la arquitectura que hasta de la que previamente había existido. Yo creo que esta intervención significa una valoración del edificio del edificio almohade previamente existente. Creo que esto es la vida de los edificios, como se ha venido entendiendo a lo largo del tiempo como elementos que están a nuestra disposición para su reuso, para su adecuación, para su adaptación. Siguiendo con esta manera de entender las cosas, voy a enseñar varios edificios en los que nosotros hemos debido realizar operaciones de la misma índole. Llegaré incluso a enseñar edificios en los que nosotros reformamos nuestros propios edificios, y terminaré con algunos ejemplos en los que lo que se trata es de reformar nuestros propios proyectos por las necesidades que van surgiendo. No sé si al final, como digo, he traído un exceso de obra, a lo mejor paso por encima de alguna obra. En este caso, para empezar, estamos en Cádiz. Es una ciudad hermosísima, es una ciudad que, como veis, es una enorme península. Por supuesto, esto es una adición, toda esta es la muralla de Cádiz, y justamente en este punto existe un bastión llamado Bastión de la Candelaria, una prominencia defensiva que se construye para defender a Cádiz de los ataques por mar, y es una especie de reducto, está un poco fuera de toda la vía que circunvala Cádiz por el borde de muralla, surge como una edificación militar, fuera de ella se cierra de la ciudad y tiene un carácter desordenado, una manera de hacer las cosas muy instrumental, como son los edificios militares, con un cierto respeto por el orden, por el rigor en la composición de las fachadas, y a nosotros se nos encargó esto, la transformación para el Museo del Mar. Entonces, nosotros deberíamos restaurar este edificio, pero al mismo tiempo deberíamos adaptarlo a museo. Un museo, al fin y al cabo, su principal problema es un problema de recorrido. Debe ser recorrido, y debe ser recorrido de una manera razonable. Entonces, esta es la planta que tenía el edificio, una batería acasamatada en esta zona para los cañones en todas estas posiciones, y unos edificios destinados a la tropa, destinados al uso de los propios militares, y este cuerpo en esta posición que era un polvorín. Como veis, todos los edificios, pues es difícil reconocer aquí algún orden o alguna intención arquitectónica en su posición que no sea lo meramente instrumental. Os llamo la atención sobre, por ejemplo, cómo en este punto está cortado, era imposible pasar por aquí, igualmente que aquí no había una continuidad. Entonces, la operación que nosotros proponemos, básicamente se tratan de una serie de adiciones, como unas marquesinas exteriores, que aquí se identifican como la zona de un rayado más intenso. Lo que hacemos es cubrir una serie de zonas del exterior del edificio con una nueva edificación que va a venir a colocarse anexa a la existente en una situación muy de superposición de elementos, lo cual va a permitir ya que desde esta entrada se inicie un recorrido pasando primero por esta sala, luego a cubierto, aunque al aire libre, llegar a este punto, poder recorrer ahora sí toda la batería acasamatada hasta el exterior y recorrer todas las salas, ir entrando en las salas. Esto es el problema funcional de la adaptación de este edificio. Pero, claro, lo importante o lo interesante es cómo se hacen estos elementos, cómo los construimos, cómo lo hacemos físicamente reales. Si adoptando una arquitectura de mímesis, o como nosotros decidimos aquí, adoptando una arquitectura formalmente bien diferenciada de la existente, de manera que sean perfectamente reconocibles los elementos que se superponen al edificio existente. Como veis,
adoptamos si no un único material, sí un único color. Es el blanco el que va a venir a hacer el nuevo color del edificio existente. Se trabaja con pilares forrados de mármol blanco, con unos voladizos o unas losas de hormigón blanco que llegan incluso a solarse en su parte superior con losas pequeñas de mármol blanco. El blanco va a ser en este proyecto el argumento o el leitmotiv que identifique la actuación que vamos haciendo. Nosotros pensamos, además, que este nuevo orden, esta nueva geometría que introducimos, hace que aquellos edificios que inicialmente aparecían con un cierto orden caótico se puedan ahora entender como si hubiera un orden previamente definido. Yo me gustaría entender que una vez estas operaciones hechas, la posición de este cuerpo de guardia no es tan casual como aparecía al principio, al haber dotado a esta zona o a este patio, haberlo hecho protagonista e incluso complaciéndonos en estos puntos de conflicto, de casi quepo, casi no quepo, cuando llegamos a estas situaciones tan de límite de pasar un elemento junto a otro. Por otra parte, veis cómo el nuevo edificio o la nueva edificación se justapone a la anterior, incluso se apoya sobre ella sin ningún complejo, pero sin eliminar, sin modificar ninguna de las molduras ni ninguno de los adornos que el edificio previamente tenía. Este color blanco que también alguien ha entendido o vio una razón que nosotros quizás no habíamos percibido, pero que parecería que el cambio de un edificio, de un uso tan duro como puede ser el uso militar a un uso cultural, hacía necesario que algo se hubiera pasado en el edificio, es decir, que hubiera como una renovación, traer un nuevo elemento que hablase también del cambio de destino. Me interesa también observar estas situaciones curiosas en las que fachadas o ornamentos que formaban parte de una decoración exterior pasan en situaciones como esta, pasar a formar parte de la decoración interior de el nuevo pasillo que creamos para la circulación de los visitantes. Igual que se ha cubierto la entrada, en esta imagen vemos cómo aquellos dos edificios que estaban completamente separados y la puerta no era más que un espacio vacío entre los dos edificios, ahora se cubre con una losa de hormigón muy inexpresiva de su función estructural, pero que hace que esta entrada ya sea muy diferente de lo que inicialmente era. Aquí vemos estas situaciones de conflicto, que si esta viga hubiera coincidido con esta moldura no hubiera sido posible, pero estas aproximaciones, estar cerca sin tocarse, nos parece que dan una nueva intensidad al edificio. O en esta posición como para apoyarnos sobre la batería casamatada, hemos necesitado colocar una serie de elementos que evidentemente no todos ellos son estructurales, algunos lo son, y otros vienen a hacer que el apoyo no se produzca puntualmente, sino se difumine o se extienda a lo largo de toda una línea sin que se elimine la transparencia o la visión del cielo sobre el edificio original. El edificio, por otra parte, tiene una situación en la que se conserva la posibilidad de que haya un paseo exterior independiente del museo, que toda la ronda de la ciudad antigua se pueda dejar pública mediante el cierre de esta puerta y la apertura de otra puerta que en este momento no vemos en esta imagen. Esto es la transformación, la idea de un nuevo edificio con un nuevo entendimiento y puesta en valor del edificio que previamente teníamos. Me gusta mucho esta imagen en la que
se asoma sobre nuestro edificio este poderoso y bello monumento de la Iglesia del Carmen de Cádiz, una arquitectura tan contaminada del mundo de Latinoamérica. Es como, no sé si habéis oído hablar de algunos cantes del flamenco que se llaman cantes de ida y vuelta, que son aquellos cantes que van al Caribe, se enriquecen con los sones de allí y vuelven transformados. Esto se llaman en el flamenco cantes de ida y vuelta. Podríamos decir que esta iglesia es arquitectura de ida y vuelta. No ha podido existir sin el enriquecimiento de la sensualidad caribeña este tipo de arquitectura. Y en este punto creo que hoy este edificio puede tener ya quizás 20 años, 25 años. Creo que hoy en día este tipo de transformaciones no estamos los arquitectos tan libres de hacerlas como lo estábamos hace un tiempo. Quizás hoy las precauciones que se toman con estos edificios, no tan interesantes en ellos mismos por su propia arquitectura, y nosotros nos encontramos más cómodos cuando hemos trabajado mucho sobre edificios existentes, pero afortunadamente casi nunca sobre edificios de un valor exacerbado, ¿no? Y entonces pues hemos podido trabajar con mucha libertad, aunque luego veremos al final, bueno, incluso ahora ya vamos a ver que estamos trabajando en Basilea en un edificio realmente monumental y que seguimos tratando de entender los edificios de una manera relativamente libre y que su puesta en valor a veces pasan por transformaciones de una cierta importancia. En el caso del proyecto de Basilea, estamos en Basilea, quizás seguramente la tercera ciudad en importancia de Suiza. Es una ciudad situada muy al norte de la Suiza alemana, pero en directo contacto con Francia y con Alemania. Es una situación absolutamente europea de encontrarse esta ciudad en la que la industria farmacéutica es tan importante y que tiene un enorme dinamismo. Es una ciudad con unas magníficas colecciones de arte. Está, por ejemplo, la Fundación Beyeler, donde está la más importante obra de Ernst de Meuron, y está todo esto que conocemos, el Schaulager, por ejemplo, y es una ciudad de un dinamismo tremendo. Pasa el Rin por ella, esto la hace también ser una ciudad pues muy conectada con todo el centro de Europa. El aeropuerto de Basilea, por ejemplo, está en territorio francés, y en esta misma estación en la que nosotros hemos hecho su remodelación están las vías dedicadas a los trenes suizos y las vías en las que llegan los trenes franceses. Hay una aduana dentro de la propia ciudad que, por supuesto, pues prácticamente se pasa desapercibida. Es decir, estamos justo en el corazón de Europa. Es curioso que Suiza, no perteneciendo a la Comunidad Económica Europea, es donde uno más europeo se siente, en una sociedad donde se hablan 3 lenguas al menos, son 4 en realidad, de la manera más fluida y desprejuiciada. Todas, cuando uno se sienta en una mesa, uno que no es nativo de ninguna de ellas, las habla todas mal, pero no tiene ninguna importancia. El problema era que la estación era una estación donde las vías pasaban junto a la estación. Aquí estaba el hall principal. Es curioso este hall, que tiene una expresión muy de estación de ferrocarriles, pero normalmente este gran espacio se corresponde normalmente con el hall de los trenes, y en este caso no es el hall de los trenes, es un hall de pasajeros exclusivamente. Los trenes no llegan a esta estación. Los trenes llegan a estas marquesinas, algunas de ellas se paran, otras hay una sola que llega y pasa por delante del propio hall, y a partir de ahí la estación funcionaba a través de un túnel. Un túnel con una forma, primero había un túnel hasta aquí, luego se desfasó, y al sur, que este es el sur, está pues prácticamente el 20% de la ciudad, es otro barrio, y la estación, al mismo tiempo que ser la propia estación y este túnel para acceso a los trenes,
pues era un paso urbano. Por la estación se atravesaba para ir de un lado a otro de la ciudad. En el concurso que se convocan, pues participan tanto la sociedad ferroviaria como la misma ciudad de Basilea, que paga parte del concurso y que paga al final parte del proyecto sobre la base de que tiene que ser una vía pública. La nueva pasarela que se construya debe estar abierta a las 24 horas del día y ser una vía de tránsito abierta a todo el público. Bien, se plantea el concurso y nosotros pues respondemos a esta convocatoria. Nos presentamos con unos asociados amigos nuestros en Suiza, Giraudy y Weinstein, y la respuesta nuestra es hacer un edificio articulado. Ya hablaré por qué razón este techo tan articulado, tan quebrado geométricamente. Pero el problema en principio es hacer una pasarela, dar escaleras mecánicas y escaleras normales, ascensores, otras escaleras mecánicas, y conseguir que se vaya pudiendo acceder a todas estas andenes, a los existentes y a estos dos que todavía no existían y que ya están ahora en construcción, seguir pasando, llegar al otro lado de la ciudad y al mismo tiempo colocar tantos locales comerciales como sean posibles. Nosotros este primer problema pues lo hacemos llegar definitivamente hasta el final, porque el proyecto en principio pretendía que la pasarela solo llegara hasta aquí y que más adelante ya saltara esta parte. Nosotros proponemos que se haga en su totalidad y bien, hay un trabajo de ordenar estos accesos que se hace de la manera, digamos, más ordenada posible, y existen otro tipo de problemas, como cómo conectarse con el hall existente. Esto es un problema muy importante. El hall era una hermosa habitación, como esta nueva pasarela, que más o menos se suponía que todos los proyectos iban a tener, se comunicaba con el hall existente. La mayoría de los proyectos optaron por descender de la pasarela en este amplio andén y luego entrar al hall. Nosotros, como más tarde veremos, realizamos una operación de unión muy directa. Pero al mismo tiempo hay un montón de problemas distintos. Es decir, una vez la planta, esto es una situación que se da mucho en las estaciones de trenes, de las cuales hemos hecho también la de Sevilla y hecho algún proyecto. El trazado ferroviario viene ya dado por los ingenieros ferroviarios, son decisiones previas. Entonces, las plantas, ocurre igual aquí que en la estación de Santa Justa, la planta al final no es transformable, uno tiene que trabajar con una planta muy fijada. Y sin embargo, en la sección es donde uno puede encontrar la libertad y puede realizar una obra más personal. Al mismo tiempo, había muchos problemas de secciones, es decir, había que, por ejemplo, cabalgar o montarse más arriba que estas tres marquesinas ya previamente existentes para poder unirse a ellas casi sin tocarla, como de hecho hace en este edificio, que no llega, prácticamente se une, pero no llega. Hay unos problemas de zonas que deben tener una mayor altura por la misma dimensión del edificio, mientras que hay otras zonas donde el uso comercial nos exige unas alturas más comedidas. Todos estos problemas de altura fueron los que a nosotros nos llevaron a estos primeros croquis, en los que veíamos, en los que ya prácticamente está casi todo, veíamos cómo teníamos que ir articulando esta sección. Aquí, en este punto, bajábamos para unirnos al único punto que era posible, nos elevamos para pasar sobre estas tres primeras marquesinas, luego descendemos, subimos y al final como nos elevamos otra vez para poder llegar a dar una fachada de mayor importancia a la nueva entrada en la zona sur de la ciudad, que estaba realmente en una situación de una entrada muy penosa. Este edificio, además, se construyó con la estación en funcionamiento. Para que os hagáis idea de la importancia de esta estación en la ciudad de Basilea, os diré que Basilea tiene 300.000 habitantes y por esta estación pasan a diario 70.000 personas. Es decir, que la importancia del tren en Suiza realmente es bestial. Las estaciones son los edificios más públicos que existen. Entonces, para que esto fuera posible, en este punto, donde todavía no existían trenes,
Primero se construyeron estos sótanos y aquí se montó una especie de factoría donde lo primero que se fabricó fue este trozo de losa último que está en esta posición. Una vez fabricado este trozo de losa, se procedía a empujarlo y desplazarlo y se fabricaba el siguiente trozo. Y ahí se va empujando desde este punto y se va alargando, mediante soportándolo sobre unos pilares que previamente se habían construido aquí, y se desliza toda esta losa hasta llegar aquí con una absoluta precisión. Una vez esto hecho, ya sobre esa losa de hormigón, este edificio metálico se construye con otro tipo de estructura mucho más ligera y con una disponibilidad mucho mayor. Yo creo que es importante el ver cómo la sección, que era el único punto casi donde nos podíamos refugiar, va a cumplir muchas funciones, el trazado de la sección. Va a resolver los distintos problemas que nos vamos encontrando a lo largo de los 200 metros de longitud de la estación. Va a proveer de las distintas alturas que el edificio requiere según sus usos. Y por fin va a ser el elemento unificador del interior, lo que da un carácter único y lo que consigue ser un signo en el paisaje y hablar de su función como elemento de unión entre la zona norte y la zona sur de la ciudad. Todo unido en este juego de cubierta que se quiebra y que va adoptando una geometría aparentemente libre, pero en realidad muy rigurosa en unos aspectos quizás difíciles de matizar, pero que tampoco uno puede jugar con ella o hacer con ella lo que le parezca oportuno. Aquí se identifica bien cómo esta zona comercial tiene una altura adecuada para ello de 4 metros libre y cómo se eleva la todo el techo para poder albergar bajo ella a las 3 marquesinas que entraban en conflicto con la estación. Esta es la llegada del edificio a la zona del Gundeli, de la zona sur. La cubierta baja aquí para recibir a los viajeros y dar una puerta de entrada a los pasajeros que entran de aquí, y se eleva en esta zona para producir un centro comercial importante en toda esta zona, consiguiendo una fachada o una presencia de la propia estación a este lado de la ciudad. Me interesa ahora entrar en el problema de cómo unimos este hall que tenemos aquí con la nueva pasarela. Es una pieza muy bonita, una habitación muy impresionante, y nosotros pensábamos que lo que tenía sentido es que para que este hall de la estación siguiera siendo el hall de la nueva estación, de conectarlo directamente, es decir, no salir de este hall a un primer andén y después penosamente subir a la pasarela. Para ello fue necesario conseguir que el Deckmann Pflege, que es la asociación que defiende Deckmann son monumentos, entonces que defiende los monumentos, nos permitiera destruir o demoler todo este muro que vemos aquí. Aquí, inicialmente, además de estas 2 grandes puertas, había 6 puertas de menor tamaño, y nuestra propuesta, muy fuerte en este sentido, fue demoler todo este muro, soportar toda esta cubierta con una nueva viga metálica que introdujimos detrás de esta ornamentación previamente existente, para conseguir que la unión del hall histórico se hiciera de una manera directa con la nueva pasarela. Creemos que esto es mantener el valor de las piezas arquitectónicas, a pesar de que haya que producir a veces irrupciones de gran envergadura, como la que supuso la demolición de este paño de muro tan importante. Afortunadamente así lo entendió la Asociación de Monumentos y nos dio permiso. Este es el punto donde el techo se levanta. Esta cristalera de aquí no llega a tocar estas marquesinas históricas, sino que está colgado de aquí, y ahí hay una pequeña fisura, simplemente por razones estructurales, para no transmitirle carga al edificio existente y conseguir que haya la suficiente independencia para que el clima de esta
nueva calle, porque así la podemos llamar, pues se mantenga. También veis cómo está quebrado del techo ha conseguido traer por encima de la zona comercial, traer la luz natural a esta zona central del edificio. Todos estos son ventajas o beneficios que uno obtiene de esta forma geométricamente compleja como es el techo quebrado que antes habéis apreciado en su exterior. Esta es la cristalera que antes os hablaba, está más atrás que la zona comercial y consigue llegar la luz. Hay otra cosa que también conseguimos, fue que nunca, casi en ningún sitio de todo el transcurso, estés dentro de comercio a derecha e izquierda. Siempre el pasajero va a tener visión de los trenes o a derecha o a izquierda. No nos gustan estas estaciones que se convierten en centros comerciales y el pasajero para encontrar los trenes no tiene más remedio que seguir las indicaciones y a veces con dificultad. Creo que tanto esta estación como la estación de Santa Justa son estaciones en las que el pasajero se encuentra confortable porque entiende sin necesidad de apoyarse en la señalética, en la señalización, el qué debe hacer, dónde va a encontrar su transporte. Bien, ahora ya empezamos a entrar en proyectos, seguimos hablando de proyectos sobre edificios históricos, transformaciones hechas, pero vamos a ver cómo el proyecto evoluciona dentro del propio proyecto, que es el tema que me interesa también que veamos, cómo a veces los proyectos tienen que irse adaptando a nuevas realidades. Estamos en Holanda ahora, este es el Rijksmuseum, que no significa otra cosa que el Museo Nacional. Rijks es lo mismo que la palabra alemana Reich, que significa nacional. Este es el Museo Nacional, es una obra ecléptica, finales del 19. Abel Kuyper es el arquitecto, fue un edificio que significó en aquel momento, es un edificio de afirmación nacionalista. Holanda es un país que, gracias al dominio español, pues logra su identidad como tal muy tarde, hasta finales del 19 no la consigue, y el edificio que va a ser el primer museo nacional holandés, por lo tanto tratar de representar qué es la cultura de Holanda, para tratar de decir quiénes somos los holandeses, pues al mismo tiempo que ser este nuevo Museo Nacional un edificio de afirmación nacionalista, es una calle de la propia Ámsterdam. Todos los que habéis estado en Ámsterdam recordaréis cómo a través del edificio pasan, y ahora mismo los peatones y las bicicletas, inicialmente los tranvías y todo medio de transporte, porque el museo está justo donde acaban los canales y donde se producía la nueva extensión de Ámsterdam hacia el sur. Y este edificio tiene una calle que lo atraviesa. Esto va a ser importante en toda la concepción del proyecto y en todo el problema de la reforma que nosotros en este momento, y desde el año 2001, para que os hagáis idea de lo lento que son los procesos en estos países, el año 2001 ganamos el concurso y aunque ya hemos hecho bastante obra, tendré que decir que solamente hace unos 6 meses que ya, digamos, la obra se ha conseguido contratar en toda su entidad. Es decir, hemos tenido, no sé, como 5 años de proyecto y 3 años para conseguir la licencia. Creo que este proyecto estaba a punto de entrar en el Guinness Record como el proyecto de más complicada gestión municipal que nunca ha habido en el mundo por la cantidad de permisos que ha tenido que pasar. Entonces, cuando Kuyper hace este edificio, el edificio, fijaros cómo está dibujado en planta baja, como 2 manchas y una calle que lo atraviesa. Y Kuyper hace esta extensión y coloca este tridente para producir a partir del edificio la apertura. Kuyper es un arquitecto holandés, educado en la Academia Francesa, con esta formación académica, conocedores de los ejes, de las simetrías, del orden. Es algo que él domina con facilidad. Quizás en otros momentos tiene otras dificultades, pero él domina este orden de la Academia Francesa.
Ya el mismo Kuiper hizo primero una pequeña extensión, que es el ala sur, que es esta mancha más oscura. Todavía dejaba y respetaba este eje. Después un sobrino suyo hizo esta extensión que ya cortaba esta. Pero lo que interesa en este edificio es este problema de la calle que atraviesa. Entonces, un arquitecto con este orden y con estas herramientas y en este momento de la cultura arquitectónica y después de la cultura constructiva también, porque no olvidemos que a 50 centímetros del nivel del suelo está el agua en todo Ámsterdam y por lo tanto las excavaciones prácticamente eran imposibles. En este plano vemos las dudas de Kuiper. Este es un plano interesante porque, él puede colocar la entrada en el centro, pero después, o sea, no puede colocar la entrada en el centro porque la entrada ya está ocupada por la vía pública y no puede colocar las escaleras en el centro. Entonces, al final Kuiper se ve obligado a colocar dos escaleras, una en este lado y otra en este lado. En este proyecto está dudando sobre qué hacer. ¿Qué hago? ¿Entro al museo desde aquí y pongo la escalera aquí? ¿O entro a los patios y desde los patios entro al museo y pongo la escalera aquí atrás? Es muy curioso este plano porque es un momento en el que dibuja las dos cosas. También me interesa en este plano mirar qué está pasando entre la zona norte, que va a quedar ordenada perfectamente, simétricamente, y en la zona sur, donde Kuiper empieza a permitirse libertades, como hacer una simetría entre la biblioteca, que está en este punto conectada al edificio, y la villa del director, que está en este punto desconectada del edificio. Es decir, empieza a ser más pintoresco. En vez de ser tan organizado, empieza a tomarse ciertas libertades con la academia. Bien, un grabado de la época con la calle atravesando. ¿Qué le ocurre a este edificio? Pues que solamente en la planta alta consigue conectarse, porque es un edificio que tiene muchos cambios durante el proyecto y pasa de tener 2 plantas a tener 3. Finalmente se construye prácticamente con una planta noble, que es la única que consigue pasar sobre la calle, este nivel intermedio que está cortado y este semisótano bajo que también está cortado. Y esto da siempre un mal funcionamiento al edificio. Fijaros cómo Kuiper organiza todo su edificio. Ahora ya tenemos un plano realmente edificado, ya están las 2 entradas en su sitio, esta fachada completamente ordenada, las 2 entradas, aquí el pintoresquismo este de que os he hablado ya con ciertas libertades y un fuerte eje de simetría norte-sur, porque Kuiper está muy interesado en reforzar la conexión del norte con el sur, porque es la unión a través del edificio de Ámsterdam, para la nueva extensión. Entonces, todo sobre el eje de simetría sur. Entonces, a nosotros se nos pedía. El edificio ha sido muy maltratado durante todo el siglo XX, un edificio que ya nace con muchas polémicas y es un edificio sobreornamentado con una cantidad de pinturas interiores e inmediatamente empiezan a hacerse modificaciones. Y ya cuando llega a convocarse el concurso, estos 2 patios se han perdido, están llenos completamente de edificaciones, toda la decoración de Kuiper está pintada de blanco, el edificio ha sido realmente maltratado. Cualquiera que hayáis visitado el Rijksmuseum, no sé si lo recordáis, pero es un edificio donde uno se perdía, porque era una especie de Ikea. O sea, entrabas por un punto y perdías toda relación de dónde estaba la fachada norte, sur, porque la capacidad que los patios tienen de darte una referencia por la aparición de la luz natural se había perdido, con lo cual era un laberinto de habitación tras habitación en la que nunca sabías dónde estabas. Entonces, la decisión que implicaba el concurso es: vamos a demoler estos patios, vamos a limpiarlos, pero ¿cómo entramos ahora? ¿Cómo entramos al edificio? ¿O cómo se entra de nuevo a este edificio? Nuestra propuesta fue decir: bien, pues vamos a bajar. En medio del pasaje vamos a bajar. Y desde aquí, una vez que bajemos, vamos a conectar los 2 patios, haciendo en esta posición un nuevo Grand Hall, dejando a los peatones y a los ciclistas pasar por estas 2 aceras laterales. Esta era nuestra propuesta, es decir, en el suelo del hall hacer una depresión, bajar abajo y ahora sí poder llegar al nivel de los patios, bueno, a un nivel
inferior que nosotros creamos, porque los patios no estaban tan bajos, y colocar aquí estos dos patios. Al mismo tiempo, un museo moderno ha dejado de ser lo que era en el siglo XIX. En el siglo XIX los museos eran unos edificios hechos para una clase culta, para un público entendido, que iba allí y conocedor, mientras que hoy ha pasado a ser uno de los grandes motivos turísticos de visita de la ciudad. Los museos hoy son visitados por millones de personas en lugar de por miles como eran visitados en esta época, y han surgido una serie de nuevos usos que son pues una necesidad de tener una cafetería, de tener una tienda, una librería, tener salas de exposición, salas de conferencias, etcétera. Todo este programa, que si os dais cuenta es el mismo proceso que han venido sufriendo todos los grandes museos europeos. En principio, el primero de ellos fue el Louvre, con la obra de Pei. Después el British Museum también ha sufrido una gran transformación por parte de Norman Foster. El Prado ha sido otro de los grandes museos transformados, y seguramente este era el gran museo europeo que necesitaba esa transformación, esa adecuación a las nuevas necesidades. Todas estas nuevas necesidades van a situarse, a ver si la diapositiva no me traiciona, van a situarse bajo esta nueva edificación. Vamos a construir debajo de los patios, o unas técnicas realmente admirables, como construyen, complicadísimas, para construir bajo el agua, porque 50 centímetros más bajo del nivel normal, todo es agua. Y lo que me interesa en esta imagen es ver cómo nuestro empeño ha sido conseguir unir el este con el oeste, es decir, hemos creado un eje de simetría este-oeste para reforzar la unión del museo en este sentido. Y de ahí la forma como se ordenan luego todos los elementos que soportan la nueva galería, estos pilares, o los ascensores, o las nuevas escaleras, o la organización de la cafetería, todo siempre trata como de estirar en este sentido, en el sentido este-oeste, y producir una fuerte unión entre una parte y otra. Estas son las imágenes de nuestra propuesta para el nuevo patio, donde aparecen los nuevos elementos como los ascensores, las puertas, los arcos de control de acceso, y este elemento en el techo, que es un nuevo elemento que nosotros proponemos colocar allá, que es como tratar de crear un falso techo o reducir la altura, o crear un techo virtual que unifique la altura de los patios con la altura del pasaje, y con esto se veía en esta imagen. En esta imagen vemos la intención de poner algo a esta altura para tratar de crear una sensación de gran habitación en todo esto. Esto es un elemento que vendrá a colocarse translúcido, que también brillará con la luz, porque la luz está viniendo. Es un museo típico en el que la planta alta está iluminada cenitalmente, mientras que esta planta primera está iluminada por ventanas. Luego la luz en esta altura no hace más que pasar para venir abajo, y nosotros pues ese pasar de la luz lo expresamos con este elemento lineal que refleja la luz y que la trae hacia abajo. Esta es la vista desde la cafetería hacia el otro patio, con la comunicación inferior y el paso de la gente en este nivel. Una vez que entrabas aquí, ya por estas escaleras laterales, accedes a estas puertas e inicias todo un complejo recorrido con diversas posibilidades. Entonces, este es el primer vídeo que se hizo explicando esta operación. Bueno, esto ya se hizo cuando no fue para el concurso. En el concurso había algo mucho más simple, y este vídeo nos explicaba la operación. Primero, la apertura de los patios que se van a hacer en las paredes laterales, donde estaban cegadas, como veis, porque todo esto estaba edificado. Entonces, al derruir esa edificación, puede uno ya recuperar la vista de los patios. Y una vez los patios están recuperados, esta segunda operación, que consiste en hacer descender por supuesto, estos son juegos del ordenador, que evidentemente se trata de demoler
y entonces ya sí ahora bajar a este nivel inferior. En esto surgieron todos los problemas que podéis imaginaros con los ciclistas. Estas clases, estas minorías oprimidas que detentan el poder y que hacen prevalecer sus intereses a veces sobre las mayorías. Y entonces hubo que ir haciendo o proponiendo nuevas modificaciones, porque los ciclistas no querían pasar por la acera y querían pasar por el centro de la ciudad. Nosotros hicimos una nueva propuesta en la que redujimos el ancho de la apertura, de manera que los ciclistas pudieran usar completamente las dos aceras laterales para circular y que los peatones circulasen entre la nueva apertura y la fila de columnas. Es decir, ahora ya se les dejaba a los ciclistas toda esa anchura y nosotros nos encogíamos un poquito y entonces ya descendíamos por un nivel inferior. Ahora, en este vídeo, pues veremos la sensación de cómo alguien que llegue al museo, pues desciende al nivel inferior y desde ahí va a encontrar, es decir, va a empezar a encontrar pues todo aquello que un visitante precisa antes de entrar prácticamente al museo, pues las taquillas, zonas de descanso, tiendas, cafetería. Este sería el recorrido normal y el visitante se dirigiría hacia el patio de entrada, el patio que básicamente sirve como patio de entrada, el otro sería más bien un patio de salida, y a través de estos arcos que ahora veremos, en este momento pasaría el control de ticket aquí y ya podría ir a distintos sitios. Ahora la cámara hace un movimiento absurdo que no tiene sentido, pero que ayuda a mostrar el proyecto, que es volver a salir de la zona de control de ticket. Este es un movimiento absurdo, pero que sirve para ahora. No vamos a hacer todo el recorrido del museo para ver el resto del proyecto. Estas son las zonas de ticket y de guardarropa. Entonces también esta grieta hace que este tránsito de patio a patio sea más corto, porque uno atraviesa 5 metros o 6, ve la luz y ahora continúa hacia el otro patio haciendo pasar bajo esa plataforma de 20 metros de ancho, hacerla más fácil, ¿no? Es como cuando una calle pues tiene en la mediana intermedia hay un bulevar y entonces es mucho más fácil atravesarla. Esta es la cafetería y esta es la vista de los dos patios en continuidad con el lucernario en su parte superior. Bien. Entonces, esto tampoco fue posible. Tampoco fue posible y al final pues hubo una especie de rendición por parte del cliente que dijo que había que buscar otra solución, que es hasta ahora para la que tenemos permiso. Hacemos una serie de pequeñas intervenciones también en la zona sur, la zona esta que he dicho más pintoresca, como este edificio que vamos a ver ahora, que es un edificio que sirve de entrada al personal, es un edificio de entrada para el personal y para unas grandes zonas de depósito construidas bajo tierra, y también la entrada a este edificio que hemos visto aquí al lado, que inicialmente era la escuela de dibujo y que se va a convertir en la zona de exposición de grabados. Pues la colección de grabados del Reich es una de las más importantes del mundo, entre otras cosas porque Rembrandt era un pintor, un dibujante excepcional, y tienen una colección de grabados absolutamente fabulosa. Entonces se nos permitió hacer algunas pequeñas intervenciones como esta y otra que veremos más adelante. Justamente nosotros las colocamos en la zona sur, donde entendíamos que el edificio no era tan canónico, tan ordenado, tan riguroso como en la zona norte, y donde ya el mismo Kuiper había entendido que las anexiones o una mayor diversidad era posible. El edificio permanecerá como estaba anteriormente, pero evidentemente para mí ha perdido
toda la gracia el que ahora la entrada se produzca pues de una manera más o menos vulgar a través de unas puertas que se colocan en estas esquinas. Y bien, hay a veces que entender la labor de servicio que el arquitecto tiene. Este es el pabellón de Asia, que es otro pequeño edificio, también tiene un sótano. El Asian Pavilion tienen una colección de arte asiático muy importante que se albergará en ese específico edificio que vamos a hacer en la misma lenguaje que hicimos el edificio de entrada de servicio. Por el camino, pues hemos hecho un proyecto más allá, que es el Centro de Restauración para las obras de arte del Rijksmuseum. La situación existente, teníamos un edificio que es el Instituto de Seguridad, es un edificio de 1812, que es un instituto de experimentación en seguridad en el trabajo. Es decir, que nos llevan ventaja. Cuando en 1812 se hace un edificio para experimentar en la seguridad del trabajo, quiere decir que nos llevan bastante ventaja. Y el edificio, como veis, tenía una zona central que nosotros inmediatamente identificamos y llamamos la villa, por esta manera que parece una casa, ¿no?, parecida a esta, que es la Mannheimer Villa, que también están ahora ocupadas por las oficinas del museo, y unas naves traseras que tenían, si no menos importancia, eran menos adecuadas para lo que nosotros queríamos. Nosotros decidimos conservar la villa, lo que llamamos la villa, y demoler la nave de atrás y construir un edificio cortado, roto en trozos, por distintas razones. Primero, porque había una ordenanza que pedía que desde la Museum Plain, que es esta plaza que hay aquí, la plaza de los museos, se viera algo de esta piscina que hay en esta posición. Y también porque al romper el edificio en varios trozos, queríamos que su carácter de pabellones en esta gran manzana, veis que es una manzana así, pero donde los edificios no están en continuidad, son especies de edificios independientes, y considerábamos que el edificio de esta manera pues se rompía en trozos. El edificio es un edificio que va a tomar, o va a hacer de la luz norte su leitmotiv. Era una necesidad que todo el edificio tuviera luz norte. De ahí estas dientes de sierra que van a proveer de luz norte, y estas ventanas que inclinadamente en las esquinas también se giran, de manera que siempre la luz norte está presente, está buscada, y esto es lo que da el carácter a este edificio. Esta búsqueda un poco histérica, casi podríamos decir, de la luz del norte, y es donde encuentra el edificio su expresividad. Es un edificio emocionantísimo, porque esto es lo que uno se puede encontrar. Hombre, si ha conseguido pasar el primer filtro, que ya es difícil pasarlo, pero vaya, a lo mejor pasas el primer filtro y una vez que tomas un ascensor, apareces aquí y estás viendo pues los Rembrandt y los Frank Hals, que están siendo minuciosamente tocados por especialistas que usan tamaños de pintura cuya paleta es bastante más pequeño que una lenteja cada color de los que utilizan. Y seguimos luchando por el pasaje, porque no estábamos muy satisfechos. Y esto es lo que voy a enseñaros, es prácticamente secreto en Holanda. Aquí supongo que no habrá muchos holandeses, pero es algo que ahora se está negociando y se está tratando de conseguir, a ver si convencemos. Hemos desplazado a los ciclistas a un lado, a la izquierda, y hemos dejado a los peatones a la derecha. De esta manera ya a ver si nos permiten esta situación donde hemos recuperado humildemente y con realismo, admitiendo la situación, tratamos de recuperar la idea inicial de poder bajar y desde ahí entrar a los dos patios y que los ciclistas puedan seguir estando en esta posición. Veremos a ver qué pasa. Bueno, voy a pasar un poco más deprisa sobre este proyecto porque
si no, se va a hacer un poco largo todo esto. Este es el Estadio de Madrid, la famosa peineta, que inicialmente ha sido construida como un estadio para 20.000 espectadores, pero con la característica de que todos los 20.000 espectadores están solamente en un lado del propio estadio. Muchas razones había para hacer esto. Esto fue un concurso, se pedía que el estadio fuera ampliable. Nosotros pensábamos que para ampliarlo era más lógico hacerlo colocando los espectadores en las otras 3/4 partes y no elevando el estadio sobre el mismo, que era difícil. También hay razones de que un estadio de atletismo es mucho más importante, no es lo mismo que un estadio de fútbol, mucho más importante lo que pasa en toda esta recta de 100 metros y en esta meta que lo que ocurre en el resto del edificio. Por tanto, el acumular estos espectadores están aquí. Y también pensábamos que la necesidad de que fuera un edificio simbólico, que iba a ser el edificio del estadio de atletismo de una gran ciudad, nos venía bien para colocar todos los espectadores en un solo lado. De ahí que lo hicimos así. Y algo también que me gusta en este edificio es este trabajo que se produce cuando, después de trabajar durante bastante tiempo, uno consigue hacer un croquis que recoge todo el edificio. Esto yo no creo en las intuiciones así de un momento. Estas cosas no pasan el primer día. Estas cosas pasan cuando uno ya lleva mucho tiempo trabajando sobre un proyecto y de pronto ya con todos los problemas en la cabeza hay momentos en que eres capaz de lanzar una idea que, siendo muy simple, es capaz luego de albergar todos los problemas que van a venir después. Esta primer croquis que ha sido capaz de soportar este programa complejo y esta introducción de realidad que una obra como esta requiere, porque fijaros lo que es una obra de esta en construcción. A mí estas imágenes me gustan muchísimo, ver este edificio con toda esta industria de andamios, de dificultad, de conocimiento de la manera de construir, que es algo que seguramente nosotros los arquitectos desconocemos. Yo creo que en estructura, creo que a veces sabemos mucho. Yo creo que nosotros especialmente sabemos bastante de estructura, pero de cómo se construyen las cosas sabemos poco los arquitectos, ¿no? Y esta imagen que es muy bonita para mí, en la que el edificio, fijaros que no está acabado. Parece que está acabado, no está acabado. Todavía falta aquí un trocito. Y sin embargo, ya está todo. Este es un edificio de hormigón. Quiero decir que es de hormigón, que todo lo que no es hormigón en este edificio es porque hace falta ponerlo. Pero es un edificio donde el hormigón tiene una enorme expresividad. Seguramente estas imágenes, donde nada más que faltan las barandillas, ¿veis? Solamente le falta la barandilla, pero el edificio está casi mejor en su desnudez, en esta cosa tan directa que hay entre el sistema, la estructura constructiva y la imagen final del edificio. Esto sería algo que a mí en este edificio me interesa mucho, igualmente que su carácter bicéfalo. Es un jano, es un edificio de dos caras. No se sabe si la fachada es la exterior o la interior. Bueno, pues este edificio, voy a ir un poco rápido porque si no, primero hicimos en el 2004 una primera transformación para la candidatura de Madrid 2012, que prácticamente consistía en colocarle, en hacer una extensión y colocarle una cubierta. Pero este es el edificio de Sevilla, con una cubierta de cables y acero tensado, en el que nosotros hemos conseguido por primera vez, creo que ha sido algo nuevo, hacer una cubierta de cables y telas sin cables desnudos. No hay un solo cable en todo esto que podáis ver en toda la estructura. Normalmente, como veremos más adelante, en todos estos edificios hay una enorme presencia de la construcción, de una aburrida explicación de por dónde van las fuerzas y cómo se soportan. A mí esto me aburre profundamente, como tantos edificios, algunos de ellos muy a la moda, donde parece que hay que explicarle a la gente por dónde van las cargas. A mí eso no me interesa nada. Me parece que el edificio nuestro lleva las cargas de una manera mucho más racional que este. Consigue cosas como, por ejemplo, eliminar todos los elementos para poner en tensión
las lonas, que son estos elementos, después de colocar la estructura, a ver si me funciona. Aquí hay otro elemento y otro elemento para tensar las cables en nuestra estructura, simplemente unos paraboloides hiperbólicos, al estar, o sea, al haber un cable arriba y otro cable abajo, en vez de ir haciendo parejas de dos cables y la lona ir de arriba abajo, las superficies que nacen, que obligan, son superficies regladas, son paraboloides hiperbólicos, es decir, son superficies de doble curvatura. Y entonces la tela está requerida al mismo tiempo hacia abajo y hacia arriba, y por lo tanto no flamea, no se mueve, porque hay una doble tensión, hay una curvatura que la está tensando hacia abajo y otra curvatura que la tensa hacia arriba. Esto ha conseguido ser tan simple como esto. Bueno, en la cubierta de Madrid vamos a ir a más y vamos a cruzar los cables en el aire, como están aquí hechos. Y entonces esto dará lugar a un mismo sistema, pero con una reducción de canto, que es algo que a los arquitectos siempre nos interesa. No me quiero extender sobre estas cuestiones estructurales, pero es esta la cuestión. Aquí, en la estructura de Madrid, los cables se cruzan en el aire y con una pendiente suficiente conseguimos resolverla en menor canto. Bueno, esta sería la cubierta que se proyectó para el 2012, y esto es un poco el proyecto de ampliación de este estadio. Esta es la peineta, es un nombre que me encanta. Cómo la gente ha entendido el proyecto, es decir, cómo es muy bonito que de pronto se den cuenta de que esto es un elemento independiente que está apoyado sobre los muros, que era una de las ideas nuestras, es decir, vamos a hacer que el graderío simule que está dejado caer como una pieza independiente. Entonces, la gente ha leído el graderío como una pieza independiente, la ha visto con la forma de la peineta y ha pensado que como éramos andaluces, pues lo habíamos hecho pensando en eso. Por supuesto que no lo habíamos hecho por eso, pero me parece un nombre respetuoso y lo que se llama un mote, pero con mucho sentido, ¿no? Esto es la cubierta no se construye así, no se construye por trozos. Se construye, primero se hace el anillo de compresiones, que es la parte de fuera, luego se ponen todos los cables en su posición y luego se tira hacia arriba y al mismo tiempo se tensan las lonas. Es interesante todo este proceso. Entonces este estadio se proyectó para atletismo con la idea de que luego se transformase en estadio de fútbol para el Atlético de Madrid y que se hace deprimiendo el terreno y prolongando las gradas hacia abajo. Esta es una simulación de la transformación de reducir el terreno de juego prolongando las gradas inferiores y consiguiendo un estadio de fútbol más adecuado al ambiente que los equipos de fútbol gustan de tener en sus campos. Y esto es un vídeo que muestra la idea del nuevo edificio una vez completado. Y posteriormente, Madrid no fue elegida candidata a 2012, pero volvió a pedir las candidaturas para el 2016, que el próximo viernes se decidirá. Y además, pues el proyecto de que el Atlético de Madrid viniera a jugar, pues se hizo cada vez más real. Llegó el Atlético de Madrid, se nos pidió que transformásemos el estadio en varios sentidos, fundamentalmente en un sentido de todavía hacerlo más próximo al espectador y de dotarlo. Aquí vemos superpuesta el proyecto de 2004 para la Olimpiada 2012, que es el azul, y el proyecto que ahora estamos haciendo, donde hemos tratado de acercar los espectadores lo más posible y al mismo tiempo incrementar las superficies para los espectadores, porque el Atlético de Madrid entendía que era insuficiente. Esto llevará una zona de VIP, una zona de palcos, una zona de la grada alta, y esto se va añadiendo en el nuevo proyecto, un espacio para grada baja y un espacio para el parking. Pero si algo me interesa es que también se nos ha pedido un cierto cambio de imagen. ¿Cómo hemos reaccionado a esto? Pues vamos a reaccionar sobre la base de este voladizo exterior que teníamos, lo vamos a hacer moverse de alguna manera, y esto también es
bastante desconocido en Madrid todavía. Lo cuento por aquí porque, bueno, estamos poca gente en un ambiente académico, pero esto no es ahora mismo conocido públicamente. Se piensa presentar más adelante de una manera más pública, pero bueno, es algo de esto, algo de esta. La cubierta va a venir a ser un elemento más dinamizador del propio edificio, con esta manera de levantarse en los puntos de llegada y las puertas de entrada. Me interesa contarlo por ver cómo los proyectos van cambiando. Ya este proyecto es muy diferente del anterior y seguramente el proyecto que más ha cambiado es este que os voy a contar ahora en Rotterdam. Esto es Wilhelmina Pier, es el puerto de Rotterdam, que en esta zona, que era una zona del puerto, este es el Erasmus Bridge, el puente este de Van Berkel, y aquí hay una extensión donde esta torre de Renzo Piano, aquí hay una torre de Norman Foster, aquí ya está edificada, ya en este momento yo no tengo fotografías de ella, está edificada una torre que se llama Montevideo, que está hecha por Mecano. Álvaro Sisa está haciendo aquí otra torre que está a medio construir, y ahora os diré cómo ha sido el proceso de este proyecto. Cuando nosotros llegamos a este proyecto había dos clientes, uno era Vesteda y otro era TRS, que tenían una opción de compra porque allí las cosas se hacen de otra manera que aquí, no compran el terreno se los vende el municipio, y es una especie de opción de compra que pagarán cuando las viviendas estén hechas, y ellos tenían opción de compra sobre estas 3 torres que había aquí. Y nos llamaron a Álvaro Sisa y a nosotros para que hiciéramos un proyecto en esta zona. A ver cómo podéis poneros de acuerdo, no se trata de que hagáis el proyecto juntos, pero que remodeléis esto de alguna manera, que esto pueda ser podáis luego dividirlo. No sé cómo, pues conseguimos que Habana, que estaba aquí, que era la torre, a ver, esto aquí, que estaba aquí, esto se llamaba Nueva Orleans, luego ha pasado a tener otro nombre, y Habana, pues también la metimos en el proyecto. Y a partir de ahí, pues reordenamos esto. Nos parecía que el podio que tenía, este podio era muy alto, y lo bajamos y organizamos estas 2 dobles gemelos. Hasta aquí trabajamos conjuntamente con Álvaro Sisa en llegar a este acuerdo para este doble gemelo, y Álvaro pues prefirió estas torres y por razones obvias pues nosotros aceptamos su elección y nos quedamos con estas 2, y a partir de ahí empezamos a trabajar cada uno por nuestro lado, ¿no? En el caso de nuestras torres nosotros tratamos incluso de articular aún más, porque esta situación de L no nos gustaba mucho, y lo que hicimos es tratar de producir aquí una ruptura en este punto para hacer torre y edificio bajo. Y por otra parte empezamos a mover mucho la torre, a articularla mucho, porque por varios motivos. Un motivo es que realmente las esquinas son un punto muy apetecible para la vivienda. El tener una pieza en esquina realmente es la pieza reina siempre, y al mismo tiempo porque creíamos que por otros mecanismos que por los que jugó Álvaro Sisa, que inmediatamente se vio cautivado por los edificios de CODE de Nueva York, de trabajar sobre el remate, que es el punto realmente lógico de trabajar. Yo creo que aquí algo de no querer aceptar lo evidente ha habido en nosotros, pero que de alguna manera tendremos que corregirlo. Es decir, que nosotros tratábamos de demostrar que la propia articulación de la planta podía, por la deformación que se produce en la perspectiva, hacer que el edificio se identificara con un remate. Y creemos que así lo ha sido, pero la historia de este proyecto es mucho más larga, porque de pronto pues una de las compañías pues dice que aquello es muy grande para ellos, que no pueden seguir adelante, y vende su mitad. Y aparece una tercera compañía que dice que, estas serían las imágenes hasta donde trabajamos con Vesteda
ITER-ARS, y dice que esto es mucho riesgo, unos torres de 150 metros, que a ver qué le podemos hacer para hacer las torres menores. Entonces volvemos a trabajar otra vez con Álvaro Sisa conjuntamente y hacemos este dibujo en el que se han dejado dos torres altas que sigue siendo la propiedad de Vesteda, de una de las dos compañías, y la nueva compañía Matsa se queda con estas tres torres más bajas de 70 metros, perdiendo un poco de volumen, pero esto no importa, porque esto se negocia con el ayuntamiento y se le dice, mire usted que usted va a ganar menos dinero por este terreno, porque yo le voy a pagar a tanto por metro cuadrado, y ahí se negocia y se consigue, y se llega a un nuevo acuerdo. Entonces Matsa también decide encargarnos las torres, estas tres de en medio a nosotros, es decir, Álvaro Sisa sigue con esta torre que ya está construyendo, nosotros suponemos que seguimos siendo los arquitectos de Vesteda para esta torre y el nuevo cliente nos encarga estas tres torres de aquí. Entonces el nuevo cliente tiene un problema que dice, oye, bien, yo tengo tres torres, pero soy muy pequeñito y estos señores tienen 150 metros, yo quiero una identidad, yo quiero que mi proyecto se note. Bueno, vale. Y entonces hay esa historia, bueno, primero hay un trabajo aquí de cómo unimos las torres, si las unimos así, asado, o las ponemos así, de esta manera, que formarían más una unidad, pero la ciudad no quiere, la ciudad quiere, con lo cual al final se llega a este esquema de estas dos torres con esta complicación de que este edificio va a ser una torre de Massar y la otra de Vesteda, que acaba dando problemas. Y nosotros empezamos a trabajar en que estas tres torres tengan una potencia, se identifiquen. Esto quiere Matsa. La ciudad quiere que el edificio sea entendido más bien así, como un edificio y otro edificio. Y a los arquitectos, por otro lado, nos gustaría que todo lo que vamos a hacer tenga una unidad. Entonces, claro, aquí hay estos líos, ¿no? Y, bueno, pues empezamos a trabajar sobre imágenes, tratando de conseguir una rotundidad para el edificio y finalmente encontramos esta forma triangular en la que todo esto de aquí, desde esta línea hacia abajo, va a estar en voladizo y el edificio sea como una especie de proa y que su falta de altura sea compensada con esta prominencia volando sobre el muelle, como se ve en la planta ahí en croquis que se identifica en la imagen interior. Y bueno, pues este proyecto va adelante con los resquemores de Vesteda, que era nuestro antiguo cliente, que dice, oye, que esto está cogiendo mucha importancia y que yo no quiero. Bueno, todas estas historias. Entonces, el edificio ya empezamos a hacer el proyecto de estas tres torres y esto queda aquí aparcado. ¿Bien? Las torres, pues, se diferencian un poco, aunque aparentemente son iguales, se le empiezan a introducir algún juego en planta que las articula y poco a poco se van haciendo, esta es plana, esta tiene un quiebro, esta tiene dos quiebros, con lo cual al final pues hay como una secuencia de todo este edificio que va pasando de aquí a acá. Finalmente esta torre también va a ser igual que esta, porque para qué lo vamos a negar, es más bonito con esta grieta que con este quiebro que sin eso, a pesar de la falta de continuidad. Y el proyecto llega a esta situación. Pero la nueva compañía se pelea con la primera, porque cuando llegan a tratar de construir esta torre, pues ahí hay un conflicto, porque una construye para pisos más baratos, la otra para más caros, tal y cual, y entonces se forma otro lío. Con lo cual, al final, después de muchas conversaciones y muchas reuniones, como ellos hacen las cosas, se decide que estas dos torres irán adelante y que estas, bueno, quedarán ahí aparcadas y serán otro proyecto que lo construirán las dos compañías, pero no como dos proyectos independientes, sino como un solo proyecto con una sola imagen. Entonces, bien, las dos torres siguen adelante su proceso, ya cada vez se van definiendo más, se van haciendo más reales, van teniendo mayor definición y hemos llegado a lo que podría ser un proyecto básico avanzado de estas dos torres. Y sobre el camino, pues de pronto nos llaman otra vez las dos compañías y dicen, bueno, vamos a reconsiderar esta parte de aquí y vamos a ver qué hacemos. Y nos piden una serie
de ideas. ¿Por qué no 3 torres? Bueno, pues 3 torres pequeñitas. Bueno, porque para conseguir el volumen que queréis hacer se necesitaría esto, y no parece muy adecuado. Además hay una mala relación de superficie, de fachada, hay mucha fachada en relación a la superficie construida. 2 torres de 100 metros, porque ahí hay como un límite de construcción, ¿no?, en el que el precio varía, ¿no? Bueno, pues 2 torres podrían ser estos. Ellos nos indicaban este esquema, que nosotros lo veíamos porque de pronto pues uno de estos project managers había descubierto que esta era la forma como se conseguía con menos fachada tener más superficie, pero claro, dejando un montón de sitios sin luz natural, con lo cual al final es una teóricamente superficie, pero muy mala superficie. Y entonces nosotros empezamos a decir, bueno, esta vamos a estudiarla, pero además esta torre es una especie de pantalla que ciega a este otro edificio, pues podríamos romperla, podríamos cortarla, hacerle un boquete en medio, hacer este juego de estas torres. Entonces estamos un poco a medio camino entre aquella pastilla densa que ellos nos proponían, que se conservaría en las zonas inferiores, y una torre que se va abriendo, que se va haciendo con una figura más reconocible. Y al final pues le proponemos el Golden Hall, el hueco dorado, y entonces en este edificio que normalmente era Filadelfia-Habana, a lo mejor pues si finalmente la idea va por aquí, pues podría ser el Golden Gate, ¿no?, la puerta dorada. Y hasta aquí ha llegado el proyecto que inició de esta manera. No queda prácticamente nada de esto. La torre de Álvaro va para adelante, nuestras torres están pues afectadas por la crisis, pero suponemos que irán más adelante, y esta idea del Golden Gate esperando a que el cliente se decida. Si el RAIS acabará así o llegaremos a esta situación, si el Estadio de Madrid quedará en su situación actual o se transformará para el Atlético de Madrid, y si el Habana quedará de esta manera o el Golden Gate se construirá, son cosas que seguramente podré contaros y desvelaros dentro de 3 o 4 o 5 años. Y nada más. Esto.